Muy buen día, queridos amigos que nos están acompañando siempre en estas reflexiones, ahora con este tema en cuanto que no nos dejemos engañar por los maestros y sabios de este mundo. Hemos visto los fallidos métodos como el método gramatical, el método quiástico, el método de las estructuras de la Biblia. El día de hoy vamos a hablar de otro método que se usa mucho dentro de los teólogos para desvirtuar y torcer las escrituras. Es la hermenéutica. ¿Es necesario acaso que un simple, ignorante, pobre laico, entre comillas, no pueda acceder a la verdad por no haber estudiado estas ciencias nuevas para entender la escritura? El día de hoy vamos a tocar el tema acerca del ejemplo que nos dejaron los judíos y los gnósticos en esta primera parte sobre la hermenéutica. La forma de estudiar la Biblia, concentrándose en palabras y luego viciarlas, cambiando su verdadero sentido, es característica de los judíos. En una ocasión, luego que Yahshua purificó el templo y ellos tuvieron evidencia de su divinidad, le pidieron otra prueba que no querían obedecer, ya que las evidencias eran demasiado incuestionables. Así que Yahshua, frente a sus acosos que tenía, le responde así. Eso lo encontramos en el libro de Juan, que es nuestro texto en el cual vamos a girar esta mañana. El libro de Juan, el capítulo 2, del verso 19 al 21. Dice: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Los judíos se concentraron en una palabra, al igual que ahora. Ese perfil psicológico es obsesión. Se obsesionaron, es la palabra, por una palabra. Se concentraron en ella y torcieron su verdadero significado para justificar su incredulidad. Ustedes habrán notado que a veces cuando usted ha discutido, o hay personas que tienen este rasgo bien dominante en su mente. Usted dijo esto y se aferran a esa y a eso nomás. Bueno, los judíos tenían ese problema y lo tienen hasta ahora los maestros. Ellos dijeron luego los judíos en el versículo 20: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Ellos no entendieron, ellos mejor dicho, lo entendieron de manera literal, torciendo su significado original, el sentido que fue dicho, sus palabras. Dice el apóstol y registra en el verso 21: mas él hablaba del templo de su cuerpo. En el Evangelio de Lucas encontramos el siguiente relato: entonces un doctor de la ley se levantó para probar a Yahshua y le preguntó: maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Yahshua le contesta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Escuchen bien lo que le dice: ¿cómo lees? Y él respondió: amarás al Señor Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Registrado en Lucas capítulo 10, en el verso del 25 al 27. Al doctor de la ley no le gustó la respuesta, pues la aplicación le condenaba directamente, y él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Yahshua: ¿y quién es mi prójimo? La clásica salida de los teólogos. Lucas está en Lucas el verso 29 del mismo capítulo citado. Vemos que se centró en una palabra, y para eludir la verdad y sobre todo para autojustificarse lo hizo. Esta es la ciencia, la técnica de la hermenéutica, o la forma de interpretar que Yahshua, nuestro Mesías, nuestro único maestro, condenó. Lean en el verso 52: la que volvió ciegos a los dirigentes del pueblo de Israel. Y vemos que por el formato de este espacio no vamos a leer, pero le dejo los textos para que ustedes lo lean. Mateo capítulo 23 y los versos del 16 al 26. Y esta hermenéutica, esta técnica, no les permitió ver la verdad. Esta misma hermenéutica es la usada por los eruditos de hoy, quien como antaño han vuelto ciego a los líderes y sobre todo a la profesa iglesia laodicense. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 3,
del verso 14 y 17. Es interesante, hemos tocado el tema de la Odisea en otro punto y sugiero que ustedes busquen en videos y lo escuchen y vean. Hay un párrafo en Mensajes Selectos en el tomo 1 y también en Conflicto de los Siglos en la página 656 al 657. Leamos. Las vicisitudes de los hijos de Israel y su actitud justamente antes de la primera venida de Cristo han sido presentadas vez tras vez para ilustrar. Hay otra técnica que vamos a ver a futuro. La historia ilustra, es un ejemplo, es un laboratorio, es un pequeñito a que va hacia lo grande. Han sido presentadas vez tras vez para ilustrar la posición del pueblo de Dios en su experiencia antes de la segunda venida de Cristo. Como el enemigo se valía de cada oportunidad para dominar las mentes de los judíos, y como hoy está procurando cegar la mente de los siervos de Dios para que no puedan discernir la preciosa verdad. Yahshua había dado preciosas gemas de verdad, pero los hombres, los teólogos, los pastores, los ministros, las habían envuelto con los andrajos de la superstición y el error. Ustedes nos han escuchado, por ejemplo, por decir un argumento que escriben algunos, que 1 más 1 más 1 no son 3 sino 1. Ninguna ley de la matemática, sea en China o sea en Sudamérica, donde sea, eso es imposible. Así actúan de una manera descarada, vistiendo sus dogmas con los andrajos de su teología, los andrajos de su superstición y el error. Les había impartido palabras de vida, pero no vivieron de cada palabra que sale de la boca de Yahweh. No vivieron de cada palabra que sale de la boca del Hijo de Yahweh, sino los hombres modernos, los feligreses, los que gustan estar en una iglesia, en una institución, se han unido más al hombre teólogo que al Hijo de Dios, porque avaloran más las deducciones fantásticas, los andrajos del error que predican los ministros en los púlpitos o en sus libros, o los teólogos que vienen de otras universidades donde Roma ha sido su maestra, antes que aceptar un claro y pristino, así dijo el Mesías. ¿Por qué? Porque vio que el mundo no podía hallar en la palabra de Dios, porque estaba oculta de una manera mística, en un secreto y de manera muy espiritual, que no se echa de ver en el lenguaje empleado en ellas. Estos son los hombres que son llamados como falsos maestros. ¿Cómo se llaman los teólogos? ¿Cómo se llaman los sacerdotes, los curas, los obispos, los cardenales, los que se basan en un manual de iglesia, los que se basan en un catecismo, los que se basan en un dogma, los que se basan en cualquier otro libro, los que citan a otro profeta, a otro escritor o a otro apóstol? Se llaman falsos maestros. Los profetas recibieron la orden de escribir claramente la verdad, y las escribirás muy claramente en las palabras, todas las palabras de la ley, se le dijo a Moisés. Me dijo Yahweh, toma una tablet grande y escribe con ella los caracteres legibles, tocando en Maher, Salat y Habash. En Isaías le dijeron eso. Y en Habacuc le dijeron, escribe la visión y declárala en tablas, para que se pueda leer corrientemente. De manera que todas las cosas importantes que conciernen a nuestra salvación no quedaron envueltas en misterio. No podríamos hablar de un Dios justo cuando Él voluntariamente y adrede ha complicado el entendimiento de la Escritura para que solo los que tienen dinero para pagarse una universidad o comprar libros puedan entender la Escritura, en detrimento de los que son pobres, ignorantes y carentes de formación académica. No ha permitido nuestro Padre Celestial que la Escritura esté sumergida en supersticiones tan elucubradas como hacen los ministros. Esa aseveración de solo entenderlas a los profesionales de la fe se les domina clero, y en la Escritura
clero como laico, no existe esa división. Eso lo vamos a ver en otro tema. La gran estafa que permite los pastores y ministros, como los curas, de creer de que en la iglesia hay un grupo de élite llamado clero o pastores o ungidos, y un grupo separado, la gran mayoría, las bestias de carga, el esclavo cuyo lomo se carga el peso económico de todo ese aparato institucional mal llamado laico. De todas las cosas importantes que conciernen a nuestra salvación, no quedaron envueltas en misterio, no fueron reveladas de manera que confundan y extravíen al que busca sinceramente la verdad. Vamos descubriendo, queridos amigos, que no son necesarios los maestros de teología. Y vamos a ir desarrollando y fortaleciendo mejor y sustentando esta idea en el transcurso de estas meditaciones o reflexiones. Si tú eres sincero, vas a poder llegar a conocer la verdad, pero no pienses que podrás conocerla por medio de este lenguaje inescrutable o los métodos que usan aquello que es lo inescrutable de Dios. El apóstol Pablo reconoció que lo que vio no podía expresarse en el lenguaje humano. Y David dijo también que no había lenguaje humano ni palabras para poder describir o referirse a la inmensa, maravillosa verdad divina. Y concluimos con este párrafo. La Biblia es perfecta como es en toda su sencillez. No responde a las grandes ideas de Dios, pues las ideas infinitas no pueden ser perfectamente incorporadas en los vehículos finitos del pensamiento humano. En vez de que las expresiones de la Biblia sean exageradas, como muchos suponen, las expresiones vigorosas se quebrantan ante la magnificencia del pensamiento, aunque el escribiente elija el lenguaje más expresivo para transmitir las verdades de la educación superior. Los seres pecadores, como el que habla, como el que me escucha, como el que nos rodea, nosotros, los seres pecadores, solo pueden soportar mirar una sombra del brillo de la gloria del cielo. Nos vemos el día de mañana.